Hola, mi nombre es Rommel Enes y hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante para nosotros los electricistas y es precisamente lo que viene siendo la seguridad eléctrica. Y ahí es donde nace la pregunta, ¿qué es NFPA 70E y qué relación tiene con OSHA, NFPA 70 y NFPA 70B? Entonces te invito a que veas este video. ¿Qué es NFPA 70E y qué relación tiene con OSHA, NFPA 70 y NFPA 70B? Si nosotros visualizamos estas cuatro normas, nos rigen lo que viene siendo el tema de seguridad eléctrica, el cual debemos aplicar en nuestros ambientes de trabajo. En primer lugar debemos conocer qué significa OSHA, y OSHA no es más que el acrónimo en inglés de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. Esta depende del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, y esta agencia fue establecida por el Congreso de los Estados Unidos bajo la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, promulgada por Richard Nixon en el año de 1970. El objetivo de OSHA es precisamente reducir las lesiones y establecer un ambiente de trabajo seguro. ¿Y cómo logramos lo que viene siendo un ambiente seguro? Reduciendo lo que viene siendo la exposición al peligro y por ende reduzco las heridas y las muertes que se puedan dar en el lugar de trabajo. Dentro de las normativas de OSHA, lo que hace referencia a la seguridad eléctrica viene siendo la normativa 29 CFR 1910 y 29 CFR 1926. El primero hace referencia a lo que viene siendo normativas dentro de lo que es la industria en general y el segundo hace referencia al ámbito de la construcción. Por otra parte tenemos lo que significa NFPA y no es más que el acrónimo en inglés de Asociación Nacional de Protección contra el Fuego. NFPA 70E hace referencia a la norma para seguridad eléctrica en el lugar de trabajo. Esta norma NFPA 70E fue un requisito inicialmente por OSHA, dada una necesidad que existía en el tema de los accidentes que se daban en el ámbito eléctrico. Y OSHA le solicitó a NFPA la elaboración precisamente de una normativa específica para trabajo en el área eléctrica. Y es cuando nace NFPA 70E. Esta norma describe los requisitos para proporcionar un ambiente de trabajo seguro y práctico para los trabajadores. Dentro de la estructura que integra lo que viene siendo la normativa NFPA 70E, establece precisamente lo que viene siendo un programa de seguridad eléctrica. Esto quiere decir que va a ser un programa de seguridad netamente desarrollado para lo que viene siendo el área de electricidad, específico para esa área. Adicional a esto, también podemos observar que establece lo que viene siendo entrenamiento, el tipo de entrenamiento al cual debe apegarse los trabajadores que van a estar laborando en el área de electricidad, sean estos calificados o no calificados, es decir, que discrimina el tipo de capacitación o formación o entrenamiento que deben tener estos dos grupos de trabajadores. Asimismo, establece los requerimientos para lo que viene siendo personal calificado y cuando no se considera que el personal no está calificado para la actividad. Otro aspecto que desarrolla esta norma es precisamente la condición de eléctricamente segura, es decir, que yo debo desenergizar todas mis instalaciones o la instalación que voy a intervenir para garantizar que voy a hacer un trabajo minimizando el riesgo de exposición al área eléctrica. Esto implicaría que todos los trabajos, la prioridad o el objetivo principal debe ser la desenergización de forma segura. En algunos países de nosotros, de Latinoamérica, establecemos también esa condición aplicando las famosas 5 reglas de oro, que también se aplica en lo que viene siendo la Comunidad Europea. También establece lo que viene siendo la planificación del trabajo, una medida que se establece para evitar realizar trabajos energizados. Es decir, si yo planifico mi trabajo, de esta manera yo cumpliría con lo que viene siendo el renglón anterior, que es desenergizar de forma segura mis instalaciones para poder intervenirlas. Asimismo, también establece lo que viene siendo el requisito de evaluar los riesgos en el sitio de trabajo. ¿En qué condición yo evalúo los riesgos? Hago una evaluación de riesgo en la condición de trabajo energizados. Aquellos trabajos energizados que de alguna manera son justificados la realización de ese tipo de trabajo, entonces bajo esa condición debo hacer previamente una evaluación de riesgo. Los trabajos justificados en esta norma NFPA 70E se describen cuáles son esos trabajos que son precisamente justificados para trabajar con tensión o con energía.
Y por último, y no menos importante, estaríamos hablando del equipo de protección personal que debe ser aplicado en cualquiera de las fases de nuestro trabajo. Esto implicaría específicamente en el área de trabajar energizado que el equipo de protección personal tiene como requisito fundamental la realización de una evaluación de riesgo. En función de la evaluación de riesgo se determina la energía incidente y esa energía incidente depende de la corriente de cortocircuito esperada en el lugar donde voy a hacer el trabajo y el tiempo que tardarían las protecciones eléctricas en despejar una falla si se diese, en este caso, en el punto donde estamos trabajando. En resumen, la seguridad eléctrica va a depender precisamente de la normativa OSHA y por supuesto también de lo que viene siendo la normativa NFPA 70E. Si podemos observar, la normativa OSHA me dice el debe. ¿Con qué debo contar? ¿Cuáles son las características? ¿Qué prácticas de seguridad debo aplicar? Y por supuesto, la normativa NFPA 70E me va a decir el cómo nosotros los trabajadores, o mejor dicho, el cómo los empleadores deben garantizar que el trabajador, el empleado, aplique lo que viene siendo los principios establecidos por OSHA. Entonces la interrogante sería, ¿qué papel fundamental juegan entonces NFPA 70, NFPA 70B y NFPA 70E? Podemos decir que la seguridad eléctrica está conformada por los siguientes engranajes. En primer lugar tenemos lo que viene siendo la norma NFPA 70 y con el acrónimo en inglés NEP, que significa Código Eléctrico Nacional, que este trata básicamente de las instalaciones. ¿Cómo nosotros debemos hacer una instalación que sea intrínsecamente segura? Segura tanto para aquel personal que sea calificado como aquel personal que no es calificado. Por otra parte tenemos lo que viene siendo el segundo engranaje de la seguridad en instalaciones eléctricas, que es la norma NFPA 70B. Y esta trata del mantenimiento que debemos darle a nuestras instalaciones para que mantengan las condiciones iniciales de la instalación según el Código Eléctrico Nacional. Y por último, el tercer engranaje no es más que la norma NFPA 70E, que básicamente son las prácticas de trabajo seguro para nosotros intervenir las instalaciones eléctricas. Estas tres normas son el engranaje de la seguridad eléctrica. En cuanto a lo que viene siendo nuestro primer engranaje que nombramos hace un momento de la seguridad, es nuestro Código Eléctrico Nacional y este establece los requisitos necesarios para realizar una instalación eléctrica de forma segura. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo respeto los criterios establecidos en el Código Eléctrico Nacional, voy a poder seleccionar adecuadamente los diferentes dispositivos y elementos que necesito en mi instalación eléctrica para que ésta sea segura y puedan soportar las corrientes de circulación de forma normal y por supuesto voy a establecer también los dispositivos de seguridad necesarios para despejar, reconocer, identificar y despejar la falla en el menor tiempo posible. La norma NFPA 70B es nuestro segundo engranaje y esta establece los requerimientos necesarios para establecer un mantenimiento a nuestras instalaciones eléctricas. Esta norma básicamente es fundamental. ¿Por qué? Porque establece qué requisitos debemos nosotros conocer y aplicar en las instalaciones eléctricas para garantizar el funcionamiento correcto de los dispositivos de protección, en este caso los dispositivos de sobrecorriente, los cuales deben despejar la falla en el menor tiempo posible, es decir, garantizar que en el tiempo los dispositivos de protección ante sobrecorriente despejen la falla para el tiempo que fueron diseñados e instalados en nuestros circuitos eléctricos. En pocas palabras, esta norma establece los requerimientos de mantenimiento de los elementos de protección de nuestras instalaciones eléctricas. Esto no pretende en ningún momento sustituir los manuales de fabricantes y las recomendaciones que hacen los fabricantes respecto a los dispositivos. Es simplemente una información complementaria y que se debe cumplir en nuestras instalaciones eléctricas. Como último engranaje tenemos la norma NFPA 70E, que no es más que las prácticas que debemos aplicar a la hora de realizar trabajos en instalaciones eléctricas. En esta normativa hace referencia a dos situaciones de riesgo de gran importancia. Normalmente cuando nosotros realizamos trabajos siempre estamos pendientes de lo que viene siendo no tener un contacto con la energía eléctrica, es decir, evitar un choque eléctrico. Esta normativa 70E abre la posibilidad de que existe otros riesgos adicionales. En este caso sería el riesgo de relámpago de arco.
El riesgo de relámpago de Argos tiene la particularidad de que cuando se realiza o se genera un cortocircuito, cuando nosotros estamos realizando trabajos en instalaciones eléctricas, el cortocircuito es capaz de expulsar partículas sólidas, esquirla e incluso partículas fundidas, dadas las grandes temperaturas que se ejercen a la hora de realizar un cortocircuito. Estas altas temperaturas generan un arco y ese arco puede llegar a alcanzarnos inclusive con la onda de presión como una explosión e incluso un fogonazo que puede encender con facilidad la ropa que nosotros poseemos. Es por esto que es importante estudiar la norma NFPA 70E porque nos indicaría cuáles son las medidas, las mejores prácticas para nosotros adoptar en cuanto a lo que viene siendo la seguridad a la hora de intervenir en una instalación eléctrica y por supuesto la selección del equipo de protección personal adecuado a la energía incidente presente en esa instalación que vamos a intervenir. Bueno, como ya me presenté al principio, mi nombre es Rommel Enes. Espero que este video les haya servido en primer lugar para conocer normativas que nos rigen en materia de seguridad eléctrica, sobre todo la normativa OSHA y las normas NFPA, específicamente NFPA 70, NFPA 70E y NFPA 70B. En este caso, estas tres últimas como engranajes fundamental en lo que viene siendo seguridad eléctrica. Y que ya que las conocemos y sabemos para qué sirven cada una de ellas, espero que este video les haya sembrado más dudas y le despierte la curiosidad para leer y estudiar estas normativas. Gracias.